Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con las protestas contra la violencia hacia las mujeres que muestran indignación, desesperación, enojo también y se vale. ¿Cuál es la situación actualmente con la lucha feminista? Acompáñenos aquí en Punto y Coma. Muchas críticas surgieron tras las recientes protestas feministas en el país, en las que cientos de mujeres exigieron firmemente un alto a la violencia y a los feminicidios, en especial a los que están involucrados los mismos policías. Pese a que 2007 a 2017 se realizaron 124 movilizaciones a favor de las mujeres, nunca habían tenido tanta cobertura como cuando algunas de las participantes le lanzaron diamantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez. Y así el glitter o diamantina rosa se convirtió en símbolo de las protestas feministas que denunciaron que durante los primeros 6 meses de 2019 en México se registraron denuncias por 448 feminicidios, 1.364 homicidios dolosos contra mujeres, 206 secuestros y más de 30.000 lesiones dolosas contra mujeres, solo en 6 meses. Estas protestas han obligado al menos al gobierno de la Ciudad de México a dialogar con los colectivos feministas e impulsar una agenda que busque lograr un entorno más seguro para las mujeres. Ahí está el tema del día de hoy, un tema complejo en muchos sentidos que vamos a abordar con mucho respeto y cómo se debe de abordar, o es lo que intentaremos. Kimberly Armengol y su servidora. Tú sabes mi nombre. No me sé tu nombre, no puedo decir tu nombre. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntas? ¿6? 6. Ok, Kimberly Armengol. Y le damos la bienvenida a Lisbeth Quesada, ella es la coordinadora del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad en Balance. ¿Cómo estás, Liz? Muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, gracias. Antes que nada, cuéntanos qué es lo que haces tú en tu chamba para que tengamos el contexto. Ok, Balance es una organización civil feminista, trabajamos los derechos sexuales principalmente con mujeres. En específico yo coordino el programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad, que trata de poner siempre a la vista la toma de decisiones de las personas adolescentes y que son sujetas de derecho y que nadie más puede decir sobre ellos, solo ellos saben lo que quieren y lo que necesitan. Cuando dices principalmente con mujeres, ¿quiere decir que también hay hombres trabajando con ustedes o ustedes también están atendiendo hombres? En específico, el programa que dirijo es el que trabaja directamente con adolescentes porque vamos a las escuelas, principalmente a zonas urbano marginadas, donde el acceso es limitado sobre información sobre sexualidad, acceso a los servicios de salud público, educación en general, y entonces es el único programa que trabaja con hombres, adolescentes y jóvenes. Hombres y mujeres. Y básicamente, ¿qué les enseñan? ¿En qué consiste? Damos herramientas de educación integral en sexualidad, que es para que tengan información sobre derechos sexuales, prevención de la violencia en el noviazgo, VIH y mujeres, aborto, embarazo y juventud, proyecto de vida y diversidad sexual, entre otras. Entonces, les brindamos la información a través de una herramienta lúdica, que es el teatro cabaret, y al final le hacemos un cierre informativo con información ya muy puntual de las dudas que ellos tengan, y también difundimos información en una página de Facebook que se llama Sentir Bonito, y ahí constantemente nos pueden preguntar dudas las personas adolescentes que tengan. ¿A qué se enfrentan? ¿Cuáles son, digamos, los mayores retos en un país con tanta desigualdad, en un país con tantos tabúes también como es México? Más o menos, ¿cuáles son los principales retos que tú como profesionista ves en los adolescentes mexicanos? Sí, uno de los retos que se puede visibilizar es esto, que no tienen información accesible, amigable y entendible para las personas adolescentes. Una de las cosas que les comentaba hace un rato es eso, las barreras que hay para acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación principalmente también. Y una dificultad que vemos es que justo la institución, la SEP, no se está haciendo cargo de la educación integral en sexualidad, ¿no? No solo le toca a ella, sino que es en general a toda la población, a todas las sociedades civiles, a instituciones y demás, pero un punto muy importante sí es la participación de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Ahora, vámonos a lo que pasó la semana pasada, bueno, hace 2 semanas. Esta lucha feminista, esto que comenzó
como una queja, como un alzar la voz por todos los feminicidios que están pasando en el país, las desapariciones. ¿Qué fue lo que sucedió aquel viernes que la atención mediática se fue a los actos vandálicos, al Ángel de Independencia, el Metrobús? Cuéntanos. Pues lo que pasa es Tú justo estabas ahí eso. Sí, primero. sí, asistimos a la marcha como organización y justo las cosas que están pasando es visibilizar el enojo que tenemos las mujeres porque es eso, ¿no? Nos están matando, nos están violentando. A diario todas las mujeres hemos alguna vez vivido alguna situación de violencia, de acoso en las vías públicas, en las escuelas, en las instituciones, en lugares que son públicos y que hemos también tocado puertas y no se han abierto y entonces es una situación que ya está fuera de control, ¿no? Y entonces es necesario visibilizar que estamos pasando por una situación que ya no debe de pasar, la muerte de mujeres y la violencia que estamos viviendo. El asunto, no sé si te acuerdas que al día siguiente el hashtag era no me representa, ¿no? Porque muchas mujeres decían, bueno, pues es que esta no soy yo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Y yo en un principio, lo tengo que decir, de pronto yo decía, híjole, yo tampoco estoy de acuerdo con la violencia. Pero después dije, a ver, ya se hicieron performances, obras de teatro, marchas silenciosas, pacíficas, ya se hicieron programas como este en donde se habla y nadie está hablando de nada, ¿sabes? Entonces llega un punto en que dices, pues es que o así o si no, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso? Sí, lo que pensamos es justo eso, como toda la marcha fue una visibilización de que es necesario que nos volteen a ver, porque cuando buscas noticias sobre feminicidio es muy difícil todo lo que ves ahí, ¿no? Ves imágenes de cómo las están matando, cómo las degollan, cómo los cuerpos están ahí y no simplemente es matar por matar, ¿no? Las mujeres que matan son violadas, son torturadas y al final hay que visibilizar eso. Sí, hubo actos vandálicos, significa que, pero también son parte de la marcha, ¿no? No nos deslindamos de nada de eso y nos quedamos ahí porque también creemos que es necesario que se tenía que ver, ¿no? O sea, hacen visible el enojo que teníamos, pero ahora las autoridades están abriéndonos la puerta porque eso permitió que nos voltearan a ver. Saber que sí merecíamos ser escuchadas, dialogadas y eso, abrirnos un espacio de participación política nos permitió esa marcha. Todas estas acciones que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México a posteriori de la marcha, ¿las consideras adecuadas, suficientes o que por lo menos son la puntita del iceberg para empezar a tratar el tema? Creemos que es justo eso, como el comienzo del diálogo, porque más bien ya había estrategias para la prevención de la violencia, ¿no? Que no sirven para nada. Hay alertas de género que no están funcionando, que no se están implementando. Se supone que una alerta de género tendría que llevar acciones de prevención a las comunidades, a las personas, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, y eso no está llegando. Hay una alerta de género en el Estado de México, no está funcionando. Las cifras van en aumento de las mujeres que están siendo asesinadas, también en la Ciudad de México. Sí, claro. Ahora, tenemos afortunadamente tiempo porque hay varios puntos. Es decir, una cosa es el feminicidio, que es el extremo último, ¿no? Pues, o sea, el último punto que obviamente no debe de existir, pero pasa por muchas, digamos, la causa feminista por muchas cuestiones que tienen que ver con sexualidad, que tiene que ver con abuso económico, abuso en el trabajo, abuso en el noviazgo, que ahorita me gustaría que nos platicaras eso, porque ahí es donde cuando empiezas a construir tus relaciones interpersonales y empiezas a vivir los abusos que todas hemos vivido, pero no nos damos cuenta. Y yo siempre lo he dicho hasta el cansancio. Uno de los principales problemas con respecto a la violencia es que no sabemos detectarla. Pensamos que violencia es cuando te dieron un golpe en la cara y eso ya es llegar a un extremo, o el feminicidio. Pero sí tenemos que ir por partes en esta lucha que es tan delicada. Cuando salió, no sé si estabas involucrada o al pendiente del Me Too, escritores, periodistas y músicos, que fue como el primero. El primero fue de escritores. Y se salió de control porque se empezaron a hacer denuncias de manera anónima a personas con nombre, apellido, con cargo, y no se sabía exactamente qué pasó, y entonces eso desvirtuó un poco este movimiento. Con respecto a eso, ¿tú estuviste involucrada de alguna manera o conocidas tuyas?
No, no estuve involucrada directamente, estuvimos viendo justo eso, las publicaciones de las personas que estaban denunciando la violencia y básicamente respaldamos el anonimato porque sí es una cosa de... eres mujer y al final si sale tu nombre te pones en vulneración ante las amenazas, ante la violencia que te pueda ocurrir de manera digital o física en la realidad, ¿no? En el contexto. Estoy de acuerdo. En el anonimato, a manera de denuncia, es muy importante. No te vas a poner de blanco fácil, pues. Sin embargo, hay cuestiones muy delicadas que es aventar piedras cuando no tienes un sustento, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, todas las mujeres tenemos que ser muy cuidadosas porque es tan importante la lucha que pequeños detalles como este y con tanta gente tratando de echar abajo muchos movimientos, tenemos que tener mucho cuidado en esos pequeños detalles que son muy importantes a la larga. Vamos a hacer una pausa, regresamos, escríbanos @punto y coma aquí en Excelsior Televisión. Estamos de vuelta en Punto y Coma con este balance del feminismo en México, la lucha feminista, qué es lo que está pasando. Estábamos contigo, nos estabas contando toda esta situación tan patética que se vive en México. Efectivamente, en América Latina somos casi el peor país para ser mujer. En México, ¿a qué se lo atribuyen ustedes? ¿A nuestro bagaje cultural, a que no hay leyes, a la impunidad? ¿Por qué somos uno de los peores países para ser mujer? Nosotras tenemos todo un estudio y pudimos notar que hay causas estructurales, ¿no? Para no permitir el libre ejercicio de la sexualidad y el libre desarrollo de las mujeres. Algunas de estas causas son la violencia contra las mujeres, la falta de educación integral en sexualidad, la desigualdad que vivimos hombres y mujeres a nivel económico, a nivel educativo, a nivel ingresos. También está la pobreza, está la falta de educación en general en las poblaciones. Todas estas, causas afectan más a las mujeres. Claro. Ahora, es un tema, como decías, Kim, de educación y es un tema generacional también. Hemos estado hablando durante ya varias semanas, meses incluso, que existen en su generación, ¿cuántos años tienes, perdón? 27. 27. En su generación, un ímpetu mucho mayor que en mi generación y mucho más que en la generación de mi mamá por este tipo de causas, porque nuestras mamás crecieron con eso, o sea, crecieron con algunas, no digo que todas, pero muchas, con golpes en la casa, con golpes en la escuela, porque se permitía que los maestros le pegaran un zape a los niños, ¿no? Y a las niñas. Entonces, son generaciones que entiendo que no entiendan mucho. Señoras, digamos, de 70 años que dicen, no, hombre, estas locas, ya todas enojadas ahí rompiendo. No, ya se acabó el mundo. ¿Me explico? Y yo lo entiendo, porque pues calladita te ves más bonita. Así crecieron nuestros papás. ¿Ustedes cómo lo ven en términos generacionales, el apoyo, digamos, de generaciones y entre ustedes? Hay una escena muy famosa en la marcha del viernes, en el metro, que están las chavas de un lado y del otro lado está una señora mayor de trenza con el pelo completamente gris y que está así, ¿no? Ya sabes, como apoyándolas, que a mí me conmueve mucho porque sí hay, digamos, conciencia, gracias a este tipo de movimientos, de que es urgente hacer algo. En términos generacionales, ¿tú cómo lo vives con las generaciones mayores? Qué bueno que tocas el tema porque justo lo que les decía, ¿no? Nosotras trabajamos desde la perspectiva de género y generacional y tiene que ver con eso. El feminismo no solo se lleva en las mujeres ya que tienen una trayectoria en el feminismo, sino que están surgiendo nuevas mujeres y hablando de las necesidades que tenemos, ¿no? Principalmente en la marcha hubieron también personas adolescentes gritando que estaban pasando por violencia y que no se les está visibilizando. También creemos importante escucharlas porque es justo esto, es romper con lo que teníamos, cómo nos enseñaron a ser mujer, cómo quedarnos calladas si algo pasaba, porque pues denunciar es muy difícil, ir con una autoridad a pedir apoyo es todo un trámite largo. Que no sirve para nada al final. Y que en muchos casos no sirve para nada, justo que al final la persona agresora sale libre
y al final la víctima pasa por un proceso demasiado largo, ¿no? Entonces sí es necesario eso, como romper las brechas generacionales, y es muy importante lo que mencionas, las mujeres adultas se están concentrando también en visibilizar a las personas adolescentes y jóvenes que estamos hablando de feminismo. Entonces lo vemos desde ahí, y justo también quiero poner un énfasis en eso, o sea, ser joven no significa que no sepamos qué es lo que queremos, cómo decirlo, ni cómo hacerlo, ¿no? Lo sabemos muy bien, queremos que nos escuchen y ahí estamos. ¿Cuáles son los principales problemas que tú encuentras cuando van a estas comunidades rurales a impartir, por ejemplo, educación sexual? ¿En qué parte ves más el rezago? ¿En anticonceptivos? ¿En cuestiones todavía relacionadas con mitos virginales? ¿Tal vez con el aborto? ¿Qué es el tema que más trabajo les cuesta? En general, con las mujeres nos va muy bien. El problema son, digamos, los temas que tienen los hombres ahí atorados, ¿no? Como muy en el fondo. Porque al final, ¿cuáles? cuando hablamos de eso, de que las mujeres tienen derecho al placer, los hombres son los primeros que hacen comentarios en contra de esto, ¿no? Como eso no es verdad, como si una mujer solo puede estar con un hombre porque es su novio, solo se va a casar con uno, y entonces esa es la principal barrera que tenemos. También otra de las barreras es justo el personal educativo en las escuelas. Algunos de ellos son los maestros que repiten los mismos estereotipos. Nos ha pasado que en escuelas, que cuando vamos a Iztapalapa, a Iztacalco y demás, los mismos maestros son los que, cuando hablamos de diversidad, son los que repiten, ¿no? Como las palabras de maricón, pues ahora le vamos a llamar a un hombre, le vamos a llamar María. Porque, por ejemplo, si él habló de que le gusta a otro hombre, es el que visibiliza, y entonces como es una persona de autoridad, las demás lo siguen. Entonces una de estas barreras también es el personal educativo, y en la población es también que desconocen que existen servicios amigables para personas adolescentes. Entonces estos servicios son públicos, es muy importante difundir esa información porque también hay horarios en los que las personas adolescentes pueden asistir, ¿no? Hay turno vespertino, matutino, para cuando vas en la tarde puedes ir en la mañana y viceversa. O sea, lo que dices de los hombres es que siguen teniendo una visión machista, digamos, de esta es mi mujer y si ya se acostó con alguien más, entonces ya la chupó el diablo. Sí. Y en generaciones jóvenes. Otro problema es los embarazos muy jóvenes, ¿no? De chavas. ¿Cuál es el promedio, según tu experiencia, de inicio de la sexualidad en jóvenes en México? A nivel federal es a los 18 años. Y básicamente es el embarazo en adolescentes, ¿no? Era a lo que te referías, y nosotras lo que vemos ahí es que no es un problema el embarazo, más bien los problemas son los que van atrás, ¿no? Justo eso, el no acceso a los métodos anticonceptivos, el que también muchas veces el personal médico tiene un montón de mitos ahí, tabús, y es el que no permite que una persona, mujer, soltera, acceda a métodos anticonceptivos como puede ser el DIU, el implante, los condones, los parches y otras cosas, porque al final también se tiene el mito de que son personas adolescentes y necesitan la autorización de sus padres para ir a estos servicios, ¿no? Eso es totalmente falso. Pues está totalmente falso, porque justo lo que no quieres es hablar de eso con tus papás, que haya alguien que te pueda que te firme, ¿no? Hay una autorización. Exacto. ¿Qué papel juega la iglesia en este punto en especial? No hemos visto a la iglesia en las escuelas, pero sí la religión tiene una carga muy fuerte en las creencias y en el ejercicio de la sexualidad. Lo que nosotras siempre decimos es justo esto: nadie más puede decidir sobre tu cuerpo, solamente tú sabes lo que quieres y lo que necesitas. Entonces sí tiene una carga muy fuerte, y lo vemos en específico en zonas más alejadas, ¿no? Como Milpa Alta sí es una comunidad muy pequeña, que todo el mundo se conoce, y entonces también es muy difícil que una persona hable sobre sexualidad, sobre el ejercicio placentero de esta, libremente. Estabas comentando hace un momento que el embarazo no era el problema, pero nos vamos a un ejemplo de una niña de 13 años que está embarazada. ¿Qué opciones le dan ustedes? ¿Cómo la apoyan? ¿Qué pasa? Justo eso, como si ella tenía un plan de vida y ese embarazo está rompiendo con su plan de vida, entonces hay opciones aquí en la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo, y justo eso, si su plan de vida también era hacer o casarse o embarazarse a los 13 años, también tendría que haber
detrás de eso, programas, políticas públicas que le permitan seguir estudiando y tener una vida plena, ¿no? Como acceder a un empleo digno, que sea bien pagado, que su pareja también esté, si es que tiene pareja, también tenga un trabajo retribuido y que no se involucre. existe en este país. Sí, porque al final, justo lo que mencionabas, el papel del hombre queda invisible en la parte del embarazo, ¿no? Y toda la carga va hacia las mujeres también justo en esto, en las mamás luchonas y cosas que hay todo detrás de los prejuicios. Vamos a hacer otra pausa, regresamos en un momento con este tema de la lucha feminista en México. Vamos a hacer un ejercicio, ustedes que nos están viendo, y nos pueden escribir a @.icoma_tv, y lo vamos a hacer aquí. Salió el violentómetro, ¿no? Ha habido varios, pero bueno, este me gusta a mí, y en donde el 1, digamos lo más leve, son bromas hirientes, y el extremo es asesinato, ¿no? Entonces, nada más para hacer un ejercicio de conciencia, y yo también lo voy a hacer, ya lo hice, de hecho. Bromas hirientes, chantajes, mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, celar, culpabilizar, número 6, descalificar, ridiculizar, humillar en público, intimidar, amenazar. Esos son los primeros 10 puntos. Yo creo que muchas de las mujeres que nos están viendo, yo me incluyo, he pasado por eso. O sea, la primera fase del violentómetro, sí a todo. La segunda es prohibir personas, prohibir lugares y dinero, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear o patear. Yo creo que muchas de las mujeres que nos están viendo y muchas de las que estamos aquí y en el muchos foro, hombres también. Sí, ese es el punto al que quiero llegar también. Y ya después el final es encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar. Entonces, muchas veces pareciera que nos da vergüenza decir, pues sí, es que yo sí estuve en una relación así. ¿Por qué? Porque te dice, pues, por idiota, ¿no? ¿O por qué no te saliste? No es tan fácil tampoco, uno, identificar que está siendo violentada, y dos, decir, bueno, esto ya no me está gustando y me estoy aguantando, ¿cómo le hago para salir? No es nada más de, ahí te ves, güey, nos vemos, o sea, no es tan fácil. Y lo que dijo Kim es muy cierto. Esto también le pasa a muchos hombres que los chantajean, que los humillan. Que les prohíben, que les esculcan, o sea... Que los pellizcan, que los avientan y a ver, pégame, cabrón, ¿no? O sea, yo creo que es todavía más complicado para un hombre decir que es víctima de eso. Mucho más complicado porque entonces no tienes mariconcito, ridículo. Exactamente. Entonces, te checa, digamos, esta lista de el violentómetro como para poder también tú ayudarles a las chicas a identificar en qué momento ya se están pasando de la raya con ellas, hombres o mujeres. Sí, justo lo que hacemos nosotras es hablar desde las relaciones libres de violencia, ¿no? Desde lo positivo, desde cómo identificar que estás viviendo en una relación bonita, agradable, placentera y gozosa. Y al final sí es muy complicado identificar que estás pasando por violencia en una relación, porque desde pequeñas nos han enseñado a pensar en el amor romántico, ¿no? Como esperar todo de un hombre, esperar que nos proteja, esperar que nos cuide, dejamos nuestra salud a la persona, ¿no? Entonces, también ahí es una cosa difícil porque los métodos anticonceptivos se dan a los hombres, ¿no? Está el condón masculino, que es el que él va a decidir si se usa o no y en qué momento lo va a usar o se lo va a quitar, ¿no? Entonces, es muy difícil también cuando se pone digamos, como a discusión el uso del condón, porque si no lo usas es porque no me quieres. ¿O por qué no lo usas? Bueno, temas tan absurdos como hasta hacerse un papá Nicolau, ¿no? Todo este grupo de mujeres que no pueden irse a hacerse un papá Nicolau porque el hombre, quién sabe con quién te has estado metiendo, por qué quieres ese tipo de análisis. Tanta es la ignorancia en nuestro país. Sí, y que va en eso, ¿no? Cómo controlamos a las mujeres en una relación. Y eso lamentablemente lo hacen los hombres. O sea,
No hay que invisibilizar que ese poder lo tienen en la relación los hombres, y es muy difícil también que las mujeres tengamos acceso a otros métodos como es el condón femenino, ¿no? En las personas adolescentes es muy costoso acceder a uno de estos condones, pero sí es una herramienta que puede tener una mujer al momento de decir, si tú no lo quieres usar, yo traigo el condón femenino y me lo sé poner, y entonces va a ser bajo estas circunstancias que tengamos prácticas sexuales, ¿no? Claro, pero a ver, también estamos hablando de un país que se llama México. O sea, ¿tú crees que las mujeres indígenas van a tener acceso al condón femenino y van a tener... No saber que existe, para empezar. Exacto. Sí. Y este bagaje y esta, digamos, educación y herramientas para decir, oye, brother, no, porque me puedo contagiar, porque me puedo embarazar. ¿Tú crees que, o sea, eso estamos a años luz de que suceda? Hablábamos hace un momento del aborto. En la Ciudad de México se puede tener un lugar seguro para hacerlo, pero en Monterrey lo acaban de penalizar hace unos meses. Entonces, estamos en un país completamente disímbolo en cuanto a educación y mucho más educación sexual, ¿no? Sí, lo que pones ahí justo me permite hablar de desigualdad, ¿no? Porque más bien sí es muy difícil acceder. En la Ciudad de México a veces es difícil lo que les comentaba, ¿no? El acceso a los Exacto. servicios de salud y demás, pero si te vas a una comunidad rural es mucho más complicado porque hay otros mitos, hay otras barreras que no te permiten eso, usar un propio método anticonceptivo, porque si aquí en la Ciudad de México no puedes usar el condón, porque es cuando tu pareja lo decida, ve a Chiapas a que una persona indígena lo use, ¿no? Pero también es importante eso, visibilizar que son contextos diferentes, desigualdades diferentes, vulneraciones diferentes, pero que hay que trabajar con ellas, ¿no? Hay que ver cuál es la posibilidad de brindarles todas estas herramientas. ¿Qué tipo de acciones tienen ustedes con esas comunidades? ¿Y quién los apoya? ¿Tienen convenios? ¿Cómo llegas tú a la comunidad de Tapachula? Nosotras no trabajamos en los estados de México, solo trabajamos en la Ciudad de México por el momento y en estas zonas que les comentaba, pero sí hay otras organizaciones que están trabajando con estas mujeres, ¿no? Y es eso, en brindarles las herramientas para que su ejercicio de la sexualidad sea informado y placentero. También es lo que hacemos las organizaciones civiles, trabajar en el contexto, para que el contexto permita la toma de sus decisiones. Es una cosa difícil porque es entonces trabajar también con las personas adultas, con los hombres, con las mujeres, con las personas más grandes, que son las que justo mencionabas, ¿no? Las que tienen el rezago ahí de esto es ser mujer, esto es ser hombre y así se tiene que ser el resto de tu vida. Entonces es romper con todo este contexto, es difícil, pero es posible, ¿no? Ahora, vamos a regresar al asunto de, no más de la lucha, sino de la marcha, lo que generó esta marcha. ¿Cuáles son los aciertos y cuáles fueron los errores? Porque no se puede hacer todo perfecto. Hay momentos en que se pone en duda por las mismas mujeres, también por hombres que dicen, estas viejas revoltosas que ni se me acerquen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva, desde tu lucha feminista? ¿Cuáles son los pros y los contras de lo que sucedió y que ya no se puede detener? Que ya venía sucediendo de antes, pero aquí se marcó un antes y un después. Solo decir antes, ¿no? Como una de las cosas bonitas que te permite el feminismo es esa unión entre mujeres. Eso lo veo como un pro, nos unió a todas las mujeres, nos unimos, nos vimos ahí y vimos cuánto es el alcance de ahora de que nos nombramos feministas. Eso ya no se veía antes, nadie se podía decir feminista porque se cargaba con un montón de cosas ahí, y ahora un pro fue eso, vernos unidas, vernos juntas, ver que tenemos una lucha en común y que es eso, como ir en contra de la violencia hacia las mujeres. Uno de los contras que vemos es justo esto, como la lejanía del resto de la población hacia esta violencia, ¿no? Como criminalizar a las mujeres por romper algunas cosas y todo se fue ahí, ¿no? Entonces es una lucha constante de estar diciendo, hicimos esto porque está pasando esto, y entonces centrarnos en lo que realmente es la problemática, ¿no? Que es la violencia. Alguno también de los pros es que se nos abrió también los espacios para discusión, para diálogo con las autoridades de la Ciudad de México,
y que va a continuar, ¿no? Es una cosa que nos están brindando, que estamos consultando con el resto de las organizaciones, con mujeres activistas. Lo que se espera también es que se amplíe esta convocatoria, no solo a las organizaciones civiles, a las activistas de siempre, sino que se vaya a escuchar a las mujeres, a las adolescentes en las comunidades rurales, en las comunidades más alejadas y en las de donde más violencia están pasando todas las mujeres. El gobierno de la Ciudad de México hablaba de provocadores, de infiltrados. Tú que estuviste ahí, ¿qué opinas? ¿Que eran las mismas mujeres de la protesta o que efectivamente había este dejo de provocación? Lo que ¿En qué vimos versiones son... estuviste tú? O sea, ¿cuáles pudiste ver presencialmente? ¿El Ángel de la Independencia, el Metrobús? ¿Dónde estabas? Nosotras estábamos en el Metrobús y lo que vimos y a lo que se refieren con las agresiones son las del reportero, ¿no? Ahí podemos ver a dos hombres golpeándose, bueno, un hombre golpeando al otro hombre y al final era eso, las mujeres fueron tras el delincuente y entonces al final dejaron ir al hombre, se fue y al final esa era una marcha de mujeres, únicamente de mujeres. Los hombres que fueron a agredir a otra persona no eran parte de la marcha, ni de nosotras, ni de la lucha, ni de lo que estábamos visibilizando. ¿Y el Ángel y el Metrobús? El Ángel y el Metrobús, como les decía, es algo que en ese momento salió para visibilizar las cosas, el enojo, para sacar el enojo, para hacer notar que algo está mal. Y fue lo que pasó. Ahora, yo no estoy de acuerdo en ese punto tiene que ser una marcha de mujeres, para mujeres, por la lucha de las mujeres, porque ¿quiénes son los que están violentando también? Hombres. ¿Quiénes son los que no están entendiendo? Porque no se les educó en este país para atender a su mujer, sino que fuera siempre lo contrario, y para poseer a una mujer y que fuera su propiedad. Así se les educó, nos guste o no. Entonces, si las luchas, si las marchas, si las conferencias van a ser solamente de mujeres para mujeres, nosotros ya conocemos el tema. A mí me invitan cada 8 de marzo a dar una plática desde hace 10 años a diferentes lugares. Que si al Fondo de Cultura, que si a Bellas Artes, que si a diferentes ferias de libro. O sea, y entonces están, ponle 40 mujeres y arriba en el podio estamos 3 mujeres, hablando de lo que ya sabemos que sucede. ¿Dónde están los hombres que se involucren en esa lucha, que nos oigan, que entiendan? Yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, en que agredan a los hombres y que los larguen al carajo porque están intentando participar, porque también tienen voz en este asunto. Que están pagando facturas por otros hombres que han violentado, estoy de acuerdo. Y ni modo, hay veces que tienes que pues, salir raspado. No, porque nos anteceden años y años y años de violencia. Pero ahí sí creo que si vamos a estar pateando a los hombres afuera, entonces nos vamos a quedar, ¿y qué? ¿Vamos a vivir en un mundo de mujeres, solamente mujeres, abrazándonos todas las mujeres? Pues no. Entonces yo creo, eso es a título personal, que esta es una lucha. O sea, si estamos siendo incluyentes, LGBT, transexuales, no sé qué, o sea, todo lo que implica la LGBTTIQ, pues entonces ¿qué? ¿Estamos siendo incluyentes de todos, menos de los hombres? Yo pienso que no se vale, porque es una lucha que tenemos que estar a las vivas los dos géneros, ¿no? Sí, me parece justo, muy válido también, pero pensemos en que las mujeres hicimos la reflexión desde las mujeres, ¿no? Como visibilizar que estábamos pasando por desigualdades, por esta violencia, y también hay procesos por lo que los hombres tienen que pasar. Hay grupos de hombres donde reflexionan cuáles son las otras masculinidades positivas y que permiten vivir en un contexto entre hombres libre de violencia, ¿no? Entonces, sí hay círculos para ellos tienen sus propios grupos, ellos están cuestionando cómo es que están actuando con sus parejas. Esa es otra cuestión, ¿no? Como igual, muy válida, muy en su lugar, muy con mucho respeto, pero eso, como también ellos tienen que tener un papel activo. No nosotras tenemos que llevarles la educación tal cual. No podemos hacer todo nosotras. Sí. Como que ellos también tienen que participar en eso. Y hay muchos papás hoy en día que justo están siendo muy, muy empáticos y están teniendo mucho cuidado en cómo educan a sus hijos, papás y mamás. Pero sí, o sea, yo creo que los mismos comportamientos que vimos en el pasado y que vivimos todavía, no en todas partes se van a replicar
porque creo que sí se ha avanzado, pero de que nos faltan 600 millones de años, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Punto y Coma con Lisbeth Quesada. Estábamos hablando acerca de esta marcha que fue tan escandalosa que efectivamente sirvió para visibilizar una problemática que en otro momento no se le dio esa cobertura mediática. Y nos estabas comentando acerca de las agresiones, Ángel de la Independencia, Metrobús. ¿Va a haber más protestas en este sentido o están esperando ver a qué se llega con el gobierno de la Ciudad de México, las mesas estas de diálogo? ¿Qué son los pasos que siguen? Por el momento no hay una convocatoria de marcha, más bien lo que se está dando seguimiento son a los espacios que tenemos abiertos con la jefa de gobierno para dialogar cuáles son las acciones que va a tomar para atender esta problemática y eso, de momento estamos en el diálogo con ellas. Es importante, además, hacer una figura, no sé cómo llamarle, una especie de organización. Se dice que no se pueden hacer denuncias en Twitter o anónimas o no sé qué. Perdón, visto que dejé de fumar. Pero que... Por si usted estaba con el pendiente. Sí, perdón. Pero... Me está pasando Lolita Ayala. Fíjate. O sea, una de las cosas más terribles es cuando una chava va a denunciar y entonces... pues es que mira, mamita, así vas vestida, o luego le hacen caso, pero le dan largas, pero todas esas cosas. Que se planteara una especie de organización de mujeres que acompañen, o sea, chavas que sepan de leyes, una abogada de derechos humanos y que puedan acompañar a las chavas en este proceso que además de por sí es muy doloroso, ¿no? Ya pasaste por violencia, por una violación, por unos golpes, ya vienes vulnerable. Y que te acompañen y que te ayuden en términos emocionales y en términos legales también. ¿Se ha planteado una idea parecida a esto? Sí, ya hay abogadas que dan acompañamiento en casos de violencia desde organizaciones civiles, pero el mismo ministerio tiene abogadas, mujeres que atienden estos casos. Sin embargo, sí es importante, como comentabas, el capacitar al personal que es el que recibe estas denuncias, estas demandas, es muy importante, ¿no? Capacitarles en temas de perspectiva de género y que justo eso, no revictimicen de nuevo a la persona, ¿no? Es atenderla en un marco de derechos humanos y en el que se ponga ante todo la justicia y sus derechos. Claro. ¿Y esos pañuelos que traes ahí? Los trajimos para ustedes, es el pañuelo verde. Entonces, igual... ¿Qué Gracias. dicen? Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir. Decías hace un momento, ¿qué papel juega el hombre en esta lucha también pro aborto o en la responsabilidad de, pues que también fueron dos, ¿no? O sea, también es su problema o su situación. Sí, o sea, una de las cosas que el papel que tiene que jugar el hombre en estos casos de embarazo es eso, hacerse responsable de si quiere o no tener hijos y tomar medidas para prevenir un embarazo, pero en el caso de que haya un embarazo y las dos partes no lo quieran tener, entonces sí ser un acompañante para la mujer y eso, como siempre respetar la decisión que tenga la persona ante si quiere continuarlo o no. Lisbeth, cuéntame algo. Hablamos muchísimo de los derechos de las mujeres, a qué debemos tener acceso. Para quienes nos están viendo, resumen a los derechos de las mujeres. Porque hay gente que ni siquiera sabe que los tiene. Sí, nosotros trabajamos los derechos sexuales en específico, son 14 y básicamente nos dicen algunas de las cosas, ¿no? Que les comentaba. Tenemos derecho a decidir con quién relacionarnos, tener prácticas sexuales, tenemos derecho al placer, tenemos derecho a educación integral en sexualidad, tenemos derecho a acceso a los métodos anticonceptivos, tenemos derecho a participar en las políticas públicas relacionadas con sexualidad, salud, adolescencia, también tenemos derecho a expresar
expresar libremente nuestras emociones y sentimientos en la calle, en las vías públicas. También tenemos derecho a acceder a la gama amplia de métodos anticonceptivos y a los servicios de salud. Son esos básicamente y son los que siempre resaltamos, ¿no? No solo las mujeres... Suenan bien lejanos. O No sea, solo- en el papel suenan muy sí. bien, pero aplicándolos a nuestro país y a nuestra realidad... Sí, es una cosa difícil por el contexto en el que vivimos, pero sí es muy importante que los conozcamos porque así podemos ir a los servicios de salud a decir yo tengo derechos sexuales y quiero estos métodos anticonceptivos y es mi derecho, ¿no? Entonces es muy importante que todas las personas conozcamos estos 14 derechos porque son nuestros derechos humanos, también son derechos humanos y es necesario que se hagan y se pongan en la práctica a nivel federal y a nivel mundial, ¿no? Sí, que los papás también se dejen de moralinas, ya no estamos para eso, porque va en juego la salud, o sea, la vida de tu hija o de tu hijo, si no te estás abierto a comunicarte. Si no, hay organizaciones como la tuya que pueden ayudar libremente y abiertamente a muchos adolescentes que si bien estamos muy orgullosos de estas nuevas generaciones de feministas, también tenemos un muy buen momento. Hay que abrazarlo y hacernos responsables, porque si no, nada más vamos a estar como llamarada de petate, ¿me explico? Para la gente que se quiere unir a la causa, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Nosotras tenemos redes sociales, en Twitter estamos como Balance Joven, y no sé si te referías exactamente a las redes. Sí, claro. Ah, ok. Balance Joven en Twitter y tenemos lo que les decía, un Facebook para las personas adolescentes y jóvenes donde nos pueden preguntar cualquier cosa y donde constantemente estamos pasando información sobre sexualidad. El Facebook se llama Sentir Bonito y ya. Vamos a hacer otra pausa, regresamos a la recta final de Punto y Coma. Bueno, ya decíamos, es un tema complejo, es un tema que necesitamos seguir hablando y hablando y hablando para poder entender todas las aristas de este serio problema que tenemos en este país. Como decía Kim, en toda América Latina, claro, pero ahorita no podemos más que poco a poco ir a lo que está alrededor de nosotros y poder hacer pequeñas acciones. Hablar con los más jóvenes, hablar con los más viejos. Yo no sabes cómo me peleo con mi papá. O sea, porque de pronto, yo porque soy necia, ¿no? No, hombre, es que las feministas ya... A ver, papá, tienes 2 hijas, o sea, abre los ojos, ¿no? Porque es de otra generación, tiene 75 años. Pero nunca es, según yo, demasiado tarde para poder tender estos diálogos y que o sea, yo lo hemos dicho mucho. Si tenemos que hablar ese y decir todes y adultes, No lo vamos a hacer. o sea, yo no lo voy a hacer. No finjas. Y lo que hemos dicho es, si hablar y decir todes va a acabar con la muerte de una mujer, hablo así toda mi vida. Pero pongamos atención a realmente el problema. O sea, el problema no es decir adultes y todes. El problema va mucho más allá. Que sean pequeños avances, sí, pero no se acaba con los feminicidios haciendo esa inclusión. No sé cuál sea tu perspectiva, Alice. Sí, no se acaba con el lenguaje, pero sí es un avance, es justo visibilizar a las otras poblaciones. Es necesario también hacer políticas públicas integrales que Eso sí. atiendan las causas estructurales que hay sobre la violencia de género. También es necesario abrir el panorama a nivel estadístico, ¿no? Porque no sabemos qué está... O sea, me refiero a generar evidencia real y verídica de personas adolescentes, qué está pasando con las poblaciones en zonas urbano marginadas, desglosar desglosar los rangos de edad para saber el diagnóstico de la población. También es importante generar estrategias a nivel comunitario, ¿no? Llevar toda esta información, lo que les decía, de una manera amigable, entendible y que sea para bienestar de la población en general y saber que las acciones que se hacen con mujeres no solo les benefician a las mujeres, ¿no? Benefician a toda la sociedad en general y permite eso, vivir en un contexto libre de violencia y libremente y autónoma. ¿Qué le dirías a las madres? Porque todo va como dirigido a los hombres, porque son los hombres que están matando a las mujeres, pero el rol de la madre en toda esta situación que le enseña a la hija a soportar, a ser sumisa, que cree que su machito tiene derecho a ser
y a deshacer en la casa o cuanta actividad quiera, ¿qué hacemos con ellas? Porque también las mujeres son culpables del maltrato contra las mujeres. A mí me parece que reproducimos los estereotipos del machismo, los estereotipos de género, no solo las madres, también los padres. Yo también visibilizaría el papel que tiene el padre en educar a sus hijos a no ser machitos, como educar también al resto de la población, ¿no? Como no es solo la culpa de la madre reproducir estas cosas, lo hacemos en la vida cotidiana todas las personas, ¿no? Entonces, en general, llamaría y haría un llamado a la población a repensar cómo es que nos estamos viviendo o relacionando con las mujeres en general y eso, poner desde la familia en cuestión estos roles de género. Y yo me iría más allá, o sea, a mí, perdón, no me gusta la onda de la familia, ¿no? El núcleo familiar. A ver, hay que educarnos entre todos, no tiene que ser mamá, papá, hijo e hija. Y tratas diferente a tu hijo que a tu hija. Hay familias muy distintas que no son mamá, papá, hijas. Hay familias que son señora y perro, y esa señora tiene amigos y tiene amigas, y sí es, o sea, sí es un tema de tú platicar con tus cuates, decir, sí te pasaste de lanza. Pensé que con mi perro. Tú tienes perro, yo ni siquiera perro tengo. Tú eres la señora del perro. Pero sí, o sea, es una cuestión. Yo vi a muchos hombres, entre ellos platicando después de esa marcha, y cuando yo llegaba como que se callaban, ¿no? Así, no, pues no se vaya a enojar. No, a ver, hay que hablar de esto. Y yo soy de la idea que si hay un hombre que quiere apoyar la causa, que no se le saque a patadas y hablar de estas cosas entre todos, porque si no, no puede ser nada más un tema de nosotras para nosotras, o nosotres, o todes, ¿no? No te puedo oír así. Bueno, pues muchísimas gracias, Lisbeth Quesada. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Kim Armengol. Ya pudiste, Ya gracias. puedo decir tu nombre. Gracias, Lisbeth. Y yo Muchas soy Mariana gracias. H. Muchas gracias. Lisbeth es coordinadora del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad en Balance. Si quieren unirse a ella, ya dio todas sus redes para que sigamos en este camino juntos. Muchas gracias y buen día. Gracias.